Si estás en ese punto donde te estás planteando delegar las ventas, enhorabuena, porque eso significa que has llegado a un nivel donde muy poquitos llegan y es el momento de delegar, de crecer, de poder asentar ese negocio y de poder escalar hasta la cifra que tú ambiciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta un par de matices para poder escalar y subcontratar tu equipo de ventas y es precisamente lo que vamos a ver hoy. Espero que estés muy bien, como siempre, y te doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a ver cómo construir un equipo de ventas y cómo delegar las llamadas, cómo delegar todo ese proceso sin que eso perjudique a tu facturación. Por si no lo sabes o acabas de aterrizar aquí, yo soy Nacho y ayudamos a profesionales, expertos, consultores, agencias a escalar su negocio y a poder tener procesos y estrategias efectivas que den resultados lejos de cursitos grabados en Hotmart y estas cosas que seguramente hayas probado. Así que, dicho esto, vamos a ver cómo delegar ese proceso de venta y sobre todo los errores que tenemos que evitar, aquellas creencias que tenemos que vencer y cómo hacerlo de forma ordenada para que ese proceso sea algo sólido, sea algo que nos aporte más tiempo, más libertad, más dinero y no se convierta en una pesadilla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuándo podemos delegar las ventas. Y fíjate que te decía al principio, a lo mejor estás en ese punto que quieres delegar y dirás, vale Nacho, yo ya tengo volumen y puedo delegar las ventas. Pero también puede ser de que las ventas, no pasa nada por repetirlo, es algo que cuesta a todos, ¿no? Con todos nuestros clientes, con las agencias, con los consultores, con los psicólogos, con los coaches con los que trabajamos, es la parte que más cuesta. Hacer las llamadas de venta, atender a la gente, las objeciones, es algo que frustra y quema mucho. Y es verdad, hay que trabajarlas. Nosotros aquí hablamos mucho de ventas y tenemos mucho contenido de ventas, pero lo que no quiero es que caigas en la trampa de delegar las ventas y en lugar de estar delegando algo que te permite escalar, estés delegando un problema que no quieres afrontar. Entonces, como aquí ya sabes que contamos las verdades del barquero, vamos a ver cuándo puedes y cuándo no puedes delegar las ventas en función de la situación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por mucho que oigas, por mucho que quieras, primero tienes que vender tú. Es imposible delegar un proceso de ventas si tú no lo has masterizado primero. Quiero decir con esto, espera que no se me vaya por aquí. Quiero decir con esto que nadie como tú va a conocer mejor el producto. O sea, tú eres el fundador, tú eres el que lo ha construido, eres el que tiene ese bebé. Por lo tanto, si tú no sabes vender tu propia oferta, ¿cómo otra persona va a poder hacerlo? Primero tenemos que masterizar esa parte. Puede ser que lo estés haciendo, puede ser que todavía te quede un poquito, pero cuanto más lo tengas avanzado, mucho más fácil va a poder ser delegar. Así que aprender a formar y aprender a vender forma parte de ese trabajo que tenemos como empresarios y como emprendedores digitales. Porque además, hacer esas llamadas que sé que tanto cuesta, no solo sirven para que puedas coger todo ese expertise en ventas, sino que sirve, para mí es lo más importante, toda la información posible que saques de tu cliente potencial, porque luego cuando descubras todo esto que hablamos aquí, los problemas reales de tu público, la situación actual, la situación deseada, las objeciones que tienen, los miedos, las aspiraciones, los objetivos, las alternativas que han probado, los motivos por los que compran, los motivos por los que no compran, todo eso a ti como fundador, como dueño, como experto, te va a ayudar no solo en tu marketing del día a día, sino en poder delegar un proceso de ventas mucho más claro. Porque si tú conoces todos estos problemas y toda esta situación que tiene tu cliente ideal, seguramente puedas trasladarlo mejor a aquella persona a la cual, o a aquel equipo a la cual vayas a delegar las ventas. Porque además toda esa información que te va a devolver el lead cuando tú estás siempre empezando a vender, la vas a utilizar en tu marketing, la vas a utilizar en tu oferta, la vas a utilizar en tu producto y por supuesto va a tener muchos argumentos comerciales. Es decir, si tú tienes una oferta, me da igual, a lo que te dediques, y la gente con la que tú hablas y las llamadas de venta que haces a diario, ves que tienen una objeción común, que hay un patrón de duda establecido, que echan de menos algo, que les llama la atención algo, que realmente hay algo que no les cuadra, que realmente hay algo que les hace comprar rápido o no comprar. Toda esa información es la que te está dando el propio mercado y a ti te va a facilitar mucho más el marketing y mucho más todo ese proceso de captación que tengas en la estrategia que estés haciendo, sea lanzamiento, sea un VSL, sea orgánico, sea lo que sea. Más allá de esto, es súper importante, como sabes que repito mucho, si me has visto alguna vez, ponernos en modo observador para que toda esa información que te está dando la persona con la que estás hablando, a veces es mucho más importante coleccionar información y sacar información de tu lead, de tu avatar, de tu cliente, que la propia venta. Sobre todo al principio, que no sabemos vender, pues es lo que digo yo, ¿no? Hay a veces que hay llamadas que pintan mal, que ya sabes que algo no te cuadra, pero al principio sobre todo conviene hacerlas porque solo esa información que vas a sacar va a ser oro puro para luego poder tener un proceso de ventas mucho más nutrido. Así que por eso es importante que al principio tengas que vender tú, porque
Si no lo vendes, y es lo que te decía antes, no lo vas a poder delegar. Y cuando ya te conviertas tú en ese experto, entonces ya podrás delegar. Entonces, ¿qué señales puedes tener tú? Es decir, vale, Nacho, yo estoy vendiendo, ya he vendido mucho. ¿Cuáles son esas señales que te van a permitir y que te van a convencer y que te van a hacer dar el paso con seguridad de que ya puedes delegar las ventas? Lo primero, que la oferta esté validada, que eso que has construido te lo estén comprando de forma recurrente, que sepas perfectamente quién es tu avatar, que te hayas metido en esa conversación mental de la cabeza, que cuando tengas esa sensación de que vas a hablar con alguien, ya sepas qué es lo que te va a decir antes de que él lo verbalice. Cuando todo ese proceso comercial es realmente repetible, es decir, si tú has vendido, tienes una estrategia que te da oportunidades de venta y en esa venta tienes una estructura, ya has encontrado ese kit, ¿no? Esa estructura perfecta, esa estrategia de venta, ese discurso de ventas que te hace vender. Cuando lo tengas validado, lógicamente pues lo podrás enseñar y delegar mucho mejor. Cuando tengas claras cuáles son las objeciones principales de tu cliente, porque te aseguro que si un cliente tiene la objeción A, muchos tendrán la misma objeción A, y entonces tú, aunque solo sea por repetición, ya podrás vencerla o podrás adelantarte a lo que ellos te digan. Cuando tengas sobre todo llamadas suficientes, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Me detengo un poquito, porque es que hay a veces que decimos, es que ya he hecho 3 llamadas o he hecho 4 llamadas, he vendido 2 y ya empiezo a delegar. No, llamadas suficientes no son 4 llamadas, no son 4 ventas, son 15, 20, 25, lo que tú quieras, pero mínimo un volumen considerable de interacción con tu público para que puedas ser consciente de que ya tienes algo en firme y que no es un golpe de suerte, ¿vale? Es decir, que la esperanza matemática que decimos nosotros en las llamadas de venta, pues ya te den un resultado claro. Ejemplo, si tú tiras una moneda al aire 10 veces, pues te pueden salir 7 cruces. Y eso no significa que la moneda esté trucada, simplemente significa que la has tirado muy pocas veces. Si la tiras 100 veces, es más probable que te salga 50 caras y 50 cruces. Pues con las llamadas de venta es exactamente igual. Si hacemos muy poquito volumen, no nos permitirá validar nada. Porque además sabemos que luego hay no-shows, que hay gente que no cualifica, que hay gente que son curiosos, muchas llamadas te las agenda la propia competencia, entonces tenemos que tener suficiente volumen. ¿Cuál es ese volumen? Pues yo te diría que mínimo 15, 20 llamadas o 15 o 20 ventas tienes que hacer. Es decir, factura tus primeros 20, 30, 40, 50 mil euros con tu servicio para luego poder tener ese músculo de conocimiento que te permita delegar las llamadas, que puedas medir los resultados, que tú sepas a ciencia cierta de que cada 10 llamadas que te agendan vas a vender 5, 4, 3, lo que sea. Luego pues habrá que ver si es un ratio bueno o un ratio malo, pero que tengas algo cuantificable. Recuerda que los negocios se basan en datos, en cifras, en estadísticas, en KPIs, no se basan en corazonadas. Entonces, si hacemos 4 o 5 llamadas y ya pensamos que somos el rey del mundo y vamos a delegar, no es un volumen lo suficientemente tan importante como para poder delegarlo. Y sobre todo que exista un flujo de oportunidades continuo, que tengas un sistema de adquisición y de venta que te genere oportunidades de forma recurrente. Es decir, si tú haces un lanzamiento trimestral y haces 10 llamadas, el siguiente lanzamiento no vas a poder delegar esas 10 llamadas todavía, porque no tienes esa recurrencia y porque has hecho muy poquito volumen. Entonces, cuando ya tienes un sistema, cuando tienes el negocio montado, cuando estás facturando, cuando ves que realmente con esto va tanto, entonces sí que es el momento de poder delegar esas ventas. Entonces, aquí te dejo muchas opciones que tienes que hacer ese check para saber que realmente ya puedes tener ese mismo volumen, esa opción de poder delegar, ¿vale? Lo mismo que con el volumen, o sea, lo que te decía, no sirve de nada contratar a un closer sin suficientes llamadas. Okay, porque hay gente que dice, no, voy a contratar a un closer, ¿cuántas llamadas tienes a la semana? 5. Nadie va a trabajar contigo por 5 llamadas. Porque al fin y al cabo el closer se tiene que poder ganar la vida. Y si hace 5 llamadas, las cuales tú ni siquiera has masterizado, a un ticket, digamos, de 2.000 euros, y él de esas 5, vamos a poner que vende 2, es que se va a llevar 300 euritos. Entonces, nadie va a querer trabajar contigo. Por lo tanto, tienes que tener un suficiente volumen de llamadas como para que la gente quiera empezar a formar parte de tu equipo comercial, ¿vale? Porque es que si no, además, como decimos, si no generas oportunidades, si no mantienes la agenda, tienes que dar oportunidades para ese comercial, para ese closer, para que pueda ganar dinero. O sea, tú trabajarías, aunque trabajaras a comisión, te darían el 10%, 2.000 euros, 200 euros. O sea, siendo un emprendedor digital, tú tendrías un negocio para ganar 300 euros a la semana. No merece la pena. Entonces, aunque hay algún closer, como vemos como veíamos en el vídeo de los closers, que te lo dejaré por aquí, de cómo contratar a un buen closer también, que lo tienes en el canal. Si realmente queremos a alguien que pertenezca al equipo y que progrese con nosotros, tiene que tener suficiente volumen, ¿ok? Entonces, importante, un closer sin oportunidades acaba marchándose. Así que ten en cuenta todo esto, y sobre todo para mí lo que también es importante es que sepas que tú, por muy mal vendedor que seas, salvo que seas un completo desastre,
vas a vender mucho más que el closer, pero simplemente es por un tema de empatía y por un tema de cercanía. Si tú haces los anuncios, haces el webinar, haces el lanzamiento, haces lo que sea, haces la precualificación, el primer contacto, el nurturing y la llamada, pues la persona va a confiar mucho más en el experto que en un comercial. La gente ya sabe cuándo es un closer y cuándo no es un closer. Estamos en 2026 y la gente estas cositas ya se las huele. No digo que sea algo malo, pero que tú siempre vas a poder cerrar muchas más llamadas que el propio closer, porque es el fundador, porque tienes esa autoridad, porque conoces el producto mejor que nadie y porque transmites más confianza. Y esto, aunque parezca obvio, te lo pongo aquí porque realmente estamos hablando de dinero, estamos hablando de que es tu propio negocio, entonces la parte de las ventas y la facturación es importante, y hay a veces cuando hablo con vosotros que esto como que lo queremos delegar enseguida y quitárnoslo de encima, y es cuando cometemos ese error que parece que es absurdo, pero te aseguro que lacra y arrastra mucho, mucho el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, ¿qué errores tenemos que evitar al delegar? ¿Vale? Lo veíamos en el vídeo también de los closers. Delegar todas las llamadas de golpe. Muchos de vosotros os queréis quitar de encima rápido, ¿vale? Y delegar las llamadas sin curva de aprendizaje, sin protocolos, y esto no funciona. ¿Por qué? Porque además si lo delegas, es lo que digo, el closer no va a vender y va a caer la facturación, vas a perder oportunidades y tardarás semanas en detectarlo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo se delega una vez que hayamos cumplido todas esas opciones, todas esas banderas que hemos visto antes, todos esos checks? Es decir, tengo volumen, tengo la oferta validada, conozco a mi público, he estado vendiendo yo el suficiente tiempo, vale, voy a poder delegar. ¿Cómo delegamos? Sobre todo que sea de forma progresiva. Primero empiezas tú, entra el closer, haces ese proceso de filtro de contratación, que ya sabes que hay un vídeo donde hablo específicamente de eso, le vas dando poquitas llamadas, comparas, revisas, mides, corriges y vas aumentando el volumen de forma progresiva. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la tentación de quitarnos aquello que nos resulta antipático en nuestra empresa. Y si somos sinceros, pues o te gusta vender mucho o las llamadas de venta es lo que más nos cuesta hacer y lo que más te cuesta hacer porque no queremos aguantar impertinentes. Pero son las reglas del juego, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Muy importante. Por lo tanto, no delegar no significa abdicar. Muchos emprendedores que conozco, en lugar de delegar, están abdicando. ¿Qué quiere decir abdicar? Abandonar. Delegar, o sea, es decir, yo delego y otro ejecuta el proceso, ¿vale? No puedo renunciar a las ventas cuando realmente es responsabilidad nuestra. Y es como, ya a veces detecto mensajes de, venga, toma las ventas, son cosas del closer, a mí déjame en paz. No, ¿cómo que el dueño de negocio va a renunciar a la parte de las ventas? Estamos chalados de la cabeza. ¿Renunciarías al marketing? ¿Renunciarías a darle valor a tus clientes? ¿Verdad que no? Pues de la misma forma no podemos renunciar a las propias ventas de nuestra empresa. Delegar no es abdicar. Por lo tanto, y recuerda que el dueño de la empresa, el empresario, tú sigues siendo el responsable de este sistema. ¿Vale? Por lo tanto, el que el closer no cierre no es un diagnóstico, es un síntoma que hay que estudiar y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí es donde entras tú. Si cada vez que la empresa vende, no vende, cae la facturación o cae el cierre, tú te limitas a decir el closer no funciona, a despedirlo y a buscar otro, estarás cayendo en una rueda muy peligrosa donde tu facturación lo va a notar y vas a sufrir. Y no es porque no tengas algo validado, es simplemente de que tu proceso de delegar las ventas pues no está siendo el correcto. Por lo tanto, nunca culpar al closer nunca es la solución, ¿vale? Y sobre todo, algo que también veo es que mucha gente, a lo mejor tú probablemente también, estás culpabilizando las ventas para justificar un mal marketing. Es decir, el marketing es algo que es escalable, las ventas no. Por lo tanto, es mucho más interesante que te apalanques en marketing y no en ventas, porque las ventas siempre van a depender de una persona o va a depender del tiempo. Entonces, esto no es tan escalable como el marketing. Por lo tanto, si tú cada vez que pasa algo en la empresa solo lo atribuyes a una mala venta, solo lo atribuyes a un mal closer, estarás abandonando ese marketing y a lo mejor el hecho de facturar menos o cerrar más, estás obviando esa información que, como te decía antes, va a hacer que tu marketing sea mucho más nutrido, mucho más exacto, y aún mejor marketing será una llamada de venta más liviana. Piensa que todo es una rueda, todo es un conjunto de piezas que se unen como un único engranaje. Por lo tanto, un gran marketing, una gran concienciación, casos de éxito, autoridad, prueba social, todo esto va a hacer que la persona llegue a tu llamada de venta mucho más caliente, que venga con la tarjeta en la boca y que decida comprarte. Pero si no atiendes ese proceso comercial, si no atiendes ese proceso de ventas, tu marketing se estancará o se reducirá, y entonces no te quedará más remedio que apalancarte mucho en ventas, y eso nunca es interesante. Además, que cuanto mejor trabaja marketing, la fuerza de ventas trabaja de una forma más cómoda, porque todo lo que no sea eso
va a implicar más esfuerzo, menor cierre, más desgaste, más rotación de personal y más dependencia de comerciales excelente. Y nunca puedes depender de un closer estrella, nunca puedes depender de que una persona te saque las castañas de fuego. Esto es un error que veo habitualmente porque le estás dando el mango de la sartén a una persona que no forma parte de tu negocio. Y ese mango de la sartén lo tienes que tener siempre, siempre tú. Por lo tanto, cometer estos errores a la hora de delegar todo lo que hemos visto, más por supuesto no hacer seguimiento, no grabar las llamadas. Yo veo mucha gente que no graba las llamadas. Entonces, ¿cómo vas a mejorar algo? ¿Cómo vas a mejorar tanto tú a nivel personal como las llamadas de tu equipo comercial si no grabas las llamadas? Recordemos lo que te decía al principio, que me da igual repetirme, pero si tengo un proceso comercial validado y yo como experto soy el que mejor vende mi negocio, podré alimentar un gran marketing y tener una llamada de venta mucho más efectiva. Por lo tanto, ahora, una vez que tenemos claro todo esto, ¿cómo convierto las ventas en un sistema que pueda delegar, en un sistema que realmente pueda entregar con garantías? Importantísimo. Hay que crear un protocolo, ¿vale? Te dejaré el mapa de ideas por aquí porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero ese procedimiento, ese protocolo, ese documento, ese ebook, llámalo como quieras, tiene que tener todo lo que ves aquí para que todos los procedimientos sean repetitivos. Es decir, un closer tiene que tener claro quién es el cliente, qué cliente es el ideal, cuál no, cuál es tu oferta, cuál es el producto o el servicio, qué promesa tiene tu formación o tu servicio, qué casos de éxito tienes, cuál es la estructura de llamada ganadora. Tú has estado vendiendo durante un montón de llamadas, como veíamos al principio. Sabes perfectamente qué funciona y qué no funciona, porque tú eres el experto. Sabes la estructura, sabes las preguntas que has hecho, sabes el grado de cualificación, sabes cómo presentar la oferta, el precio, las formas de pago que puedes ofrecer, toda esta información tiene que estar bajo un mismo paraguas para que cuando tú vayas a delegar la venta, simplemente pasando esta información, este procedimiento o llámalo como quieras, a la persona que va a vender por ti, tenga claro cómo se procede a nivel comercial en tu empresa. Por eso es súper importante crear procesos, ¿vale? Crear es un manual de documento que vayas modificando, es decir, cada vez que veas que un patrón se repite, lo añades. Que hay una objeción nueva, la incluyes en ese documento. Que hay una nueva situación, que el mercado cambia, que has cambiado de estrategia. Todo se tiene que documentar, ¿vale? El conocimiento no tiene que vivir solo en tu cabeza y no tiene que vivir solo en la cabeza del closer. Porque si no, luego, si este closer se va, pues entonces, ¿quién va a vender? Si él tiene las llaves del castillo o tú tienes las llaves del castillo y lo tienes todo en tu cabeza, cada vez que vas a intentar delegar una venta, va a ser imposible. O incluso si contratas un closer y luego contratas a más y vas creciendo en equipo comercial y al final tienes incluso un director de ventas, ¿de qué te sirve tener un equipo comercial si todo depende de tu inteligencia? Por lo tanto, todo hay que documentarlo. Todo ese proceso que sabes que funciona como experto, tienes que documentarlo. Y por supuesto, no depender del talento individual, ¿vale? Tener un comercial estrella que dependas de él. No hay peor sensación que saber que depender 100% de un closer que como digas, ostras, como este tío se me vaya mañana, me hace un 7. Por lo tanto, es importante que no dependa todo de una única persona, ¿ok? Porque si no, te aseguro que estás muerto. Cuando tu negocio depende de algo o alguien humano que pueda tomar decisiones por sí mismo, tienes un problema, ¿ok? El talento es importante, pero tiene que ser un talento compartido. No te dé miedo, no te dé miedo a compartir, no te dé miedo a hacer esos protocolos, no te dé miedo a compartir lo que tú sabes del mercado con tu equipo comercial, porque créeme que realmente es lo que te va a hacer que tengas un equipo potente. Por supuesto, todas las métricas que tiene el negocio. Es decir, hay que medirlo todo. O sea, cada parte comercial es como un embudo en sí mismo. Las oportunidades que tienes, las agendas, quién asiste, quién no, quién compra, quién paga. Todo eso se tiene que trasladar a los datos. Porque si falla la agenda, pues si falla la agenda, fallará la cualificación. Si hay muchas oportunidades, pero hay pocas agendas, pues falla el puente entre el marketing y lo que es la llamada de venta. Si realmente la gente te asiste a la llamada y no estás vendiendo, pues es un problema de ventas. Si realmente la gente sí que está asistiendo, tiene interés, pero no se está cerrando nada, puede ser un problema de oferta. Si tú lo mides todo, llegará un momento que sepas exactamente dónde estás fallando. Porque, ¿de qué sirve? Dices, no, es que me llegan 2 llamadas y las 2 llamadas las cierro. Perfecto.
Pero es que solo me llegan dos. Bueno, pues entonces no tienes un problema de ventas, tienes un problema de marketing o de captación. No, es que capto muchas llamadas, pero luego solo vendo un 2%. Bueno, pues tienes un problema de oferta, tienes un problema de ventas o a lo mejor es un tema de cualificación del cliente. Por eso todo tiene que estar perfectamente documentado bajo las métricas. Que puedo hacer, ya haré un vídeo de qué métricas son, pero que es que esto es un puto Excel, ¿sabes? O sea, es que para el nivel que podamos estar, es decir, con un Excel nosotros tardamos en tener un CRM 2 años y estábamos facturando muchas, más de 6 cifras. Y con un Excel lo llevábamos, que es que no es tan complicado, ¿ok? No es tan complicado, simplemente hay que medirlo. Me da igual, como si lo mires a papel y lápiz. No es lo ideal, ¿entienden? Pero yo creo que lo hagas. Que lo hagas, que no diga, hostia Nacho, es que ahora me estás pidiendo que haga un CRM, que no, que es un Excel con 3 columnas. Las llamadas que se agendan, de dónde vienen, quién las hace, quién las cierra cuál es la consecuencia de esto y qué está sucediendo, cuántos cierres hay, cuántos pagos únicos, métricas que son normales y corrientes. No obstante, ya te dejaré un recurso por aquí para saber las métricas que tienes que utilizar. Más cosas. Una vez que tengo todo esto claro, ¿vale? Recapitulamos. Yo soy el experto, lo tengo todo documentado, tengo procedimientos, ¿vale? Ya estoy contratando closer, sé cómo contratarlos. Recuerda que tienes un vídeo explicándote de cómo contratar a un buen closer. Ya he hecho un protocolo de todo, ya tengo claro los errores que no puedo cometer. Vale, ahora cómo gestiono y cómo escalo el equipo, que es el siguiente paso natural. Ok. Dos partes. Recordemos que en este punto de vista puedes ser psicólogo, nutricionista, entrenador personal, ser el experto que seas, pero tenemos ya puesta la gorra de empresario, tenemos puesta ya la gorra de CEO. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente tienes que seguir aportando valor a tus clientes, pero que hay que gestionar un equipo comercial. Y para ello hay que hacer acciones que son propias de un CEO, de un director general, de un gerente, como lo quieras decir, hasta que puedas contratar un CEO, pero eso ya es como mucho más avanzado. Por eso, para que todo esto que hemos construido funcione y funcione de forma continuada, pues tienes que hacer seguimientos semanales. Te he puesto aquí un montón de opciones, pero hay que medir los resultados, hay que mirar las métricas, el pipeline o el embudo, los seguimientos que se están haciendo, ¿vale? Los casos difíciles que te pueda transmitir tu equipo comercial. Oye, últimamente estamos notando que nos tenemos que esforzar mucho más a nivel de garantías o a nivel de prueba social porque vemos que la confianza está bajando. Toda esa información con la que te nutres de tu equipo comercial, como decíamos al principio, te va a servir para hacer un buen marketing. Recuerda, el mercado cambia cada 6 meses, cada año, va habiendo ciclos nuevos de que la gente pues confía más, desconfía menos, por diferentes inputs externos que no vienen al caso. Por lo tanto, es importante estar al pie del cañón, porque si delegas las ventas y te sientas debajo de un cocotero, pues estarás muy bien los 2 primeros meses, pero llegará un día, verás que no estás vendiendo, verás que tu competencia te está adelantando por la derecha y como no tengas claro todo eso, todas esas métricas, todos esos datos, todo ese trabajo que hay diario, que son simplemente es que son cosas básicas, cómo funciona el embudo, cómo se están haciendo los seguimientos, si hay algún tipo de objeción nueva, que puede ser, imagínate que entran más players en el mercado y la gente te empieza a decir, no, voy a comparar o estoy mirando otras opciones y hasta ese momento pues esa objeción no te la habías encontrado antes, pues eso te da pistas de que a lo mejor tienes que mejorar tu marketing para que esa objeción se resuelva antes de que llegue, ¿vale? Cuántas llamadas se están seleccionando, si está subiendo la calidad, si está bajando, ¿vale? Continuar con los roleplays y establecer objetivos dentro de ese planning de ventas, ir viendo cuál es la evolución del objetivo. Esto es llevar un negocio, esto es llevar un equipo comercial. Por lo tanto, si piensas que hacer una subcontratación comercial es simplemente coger a un closer y delegar las llamadas de venta, pues bueno, no te va a mover la aguja de tu negocio, ¿vale? No te va a mover. Otra cosa es, como digo yo siempre, que digas, no, Nacho, es que yo me conformo con hacer 4 o 5 mil euritos y vivir bien. Perfecto, pues entonces ni podrás delegar las ventas ni podrás crecer. ¿Ok? Porque para hacer 5.000 euros al mes, pues no hace falta que delegues nada. Porque depende de lo que vendas, pues serán 2 3 llamaditas. Entonces, viene todo parte desde el origen. ¿Vale? Por último, ¿vale? ¿Cuál es la evolución natural del departamento de ventas? ¿Cómo ir escalándolo si realmente tienes esa ambición de poder pues no, facturar cifras muy notorias, muy importantes que se pueden conseguir? ¿Cómo poder hacerlo? Pues el paso a paso es como veíamos hasta ahora. Primero, el fundador, el dueño, el experto, o sea, tú haces las llamadas, aprendes, vendes, lo validas, lo documentas absolutamente todo para que esa información a fin y a la postre te sirva para poder contratar closers, para poder darle información más rápido y además que esto a ti te beneficia porque cuanto más lo documentes todo,
más fácil va a ser el traspaso de información, porque si no el closer te podrá caer muy bien, el tío será pues muy maravilloso, pero si no sabe qué es lo que está funcionando para vender, le va a costar más. Y por lo tanto, si le cuesta más, pues menos ventas, más frustración y más nerviosismo. Por lo tanto, primero, vendes tú, lo que hablamos, 15 llamaditas, 20 llamaditas, factúrate 30, 40 mil euros, que tampoco es mucho, y luego ya puedes empezar a delegar siempre y cuando tengas cierto volumen. O sea, si a fin de cuentas estás haciendo 15.000 euros, pero vendes a 5.000, pues son 3 llamadas. No estamos hablando de tickets, estamos hablando de volumen, ¿eh? Quiero que se entienda. Una vez que llegues a ese punto, pues empiezas a delegar de forma paulatina. Compartes llamadas, formas al closer, compartís las métricas. Vas haciendo que se entre y forme parte del equipo. Reviséis las grabaciones juntos. Luego, siguiente paso, una vez que esté consolidado, entonces a partir de aquí ya el equipo de closer, ellos ejecutan las ventas y tú tomas esa gorra de CEO, esa gorra de director comercial, esa gorra, de dueño de negocio, en la cual gestionas las métricas, las formaciones, los procesos y eres el organizador, es el responsable de que todo esté en tiempo y forma. Y luego, en última instancia, cuando ya empieces a superar cifras a lo mejor de 50, 60, 100.000 euros al mes, entonces ya estamos hablando de que tendrás que tener un sales manager para que esa parte de ejecución y seguimiento la haga él con los closers y con el equipo comercial que tenga debajo y que tú estés en una postura mucho más estratégica, mucho más avanzada. No sé si estás en este punto, pero este es el objetivo que hay que perseguir, desde luego, pero te lo quería dar todo. Pero para que te hagas una idea, hasta estos niveles de aquí es más o menos sencillo llegar si tienes un negocio que ya está en marcha, pero teniendo en cuenta estos pasos que hemos ido haciendo. Así que por último, y por ir concluyendo ya, consideraciones finales para no dejar nada, ¿vale? Por supuesto, no delegues ventas simplemente porque estás cansado de hacer llamadas, ¿ok? No delegues cuando digas estoy harto de aguantar a la gente, ¿vale? Un buen closer amplifica el sistema, no sustituye nunca al formador, ¿vale? Un closer no arregla indefinidamente un sistema roto, te puede dar un golpe de aire, te puede dar un golpe de suerte, pero nunca va a arreglar un problema más intrínseco de la propia empresa y sobre todo si no tenemos esos datos. Importante de este vídeo, yo me quedo con, primero tienes que vender tú pese a lo que nos pese, segundo, delegar de una forma paulatina, tercero, tenerlo todo perfectamente documentado para que los procesos sean más llanos, sean más fáciles y te permita a ti por fin conseguir ese objetivo que es el más lucrativo que existe en un negocio digital, tener a una persona que venda por ti y que venda bien. Así que hasta aquí es lo que te quería contar. Espero que le saques partido, déjamelo por aquí abajo, por los comentarios, y ya sabes, si quieres que implementemos todo esto contigo, tendrás un enlace por aquí abajo donde te contaremos cómo te ayudamos personalmente a instalarlo, a conseguirlo y a seguir creciendo con tu negocio. Hasta entonces, el próximo vídeo, no sé si lo hablaremos, te lo dejaré por aquí abajo, que pases un feliz día. Chao.